9 de la mañana, 20 minutos. En nuestra nueva columna ambiental recibimos a Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bueno, para abordar desde esta perspectiva el tema del agua. ¿Podemos hablar? Primero que nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos hablar de que estamos en una crisis con tema agua o es algo coyuntural, digamos? No, estamos en una crisis y lo que podemos ver, incluso siguiendo la entrevista anterior, es que estamos con medidas de reacción del gobierno que podríamos ilustrarla con la metáfora de atémoslo con alambre, que es el petate que traje hoy, me conseguí en la esquina de casa un alambre viejo. Y entonces, ¿cómo funciona esto de atarlo con alambre? Bueno, La crisis del agua atada con alambre. exactamente. Entonces, el primer componente que yo quería compartir con ustedes es que hay una dimensión de la confianza. Lo que acaba de suceder en el día de ayer con el ministro de Ambiente confirmando que el agua no es potable, pero es bebible, demuestra de que no nos garantizan la calidad de ese servicio público y además también arrastran esto al Ministerio de Salud Pública, porque sabiendo que el agua no es potable, le concede una gracia de seguir distribuyéndola. Entonces, la confianza de la ciudadanía en que el Estado me asegure la calidad de un servicio, que puedo confiar en que es de esa potabilidad, se desvanece. Y además, el gobierno lo confiesa, eso es lo otro que me impacta. Nos dice de frente, mire, no es potable, pero si usted quiere beberla, puede beberla. Claro, ¿qué riesgos implica para seguir ya al siguiente nivel? Para Bueno, la salud, para también parte de esta confianza, porque si yo voy a tomar o a beber agua que me dicen que no es potable, pero después implica un riesgo porque tuve situaciones estomacales, algún tipo de enfermedad colateral, no sé. y ahí viene el segundo componente de esto que dice Maggie. Me transfieren el riesgo a mí. Soy yo quien tengo que decidir si tomo o no agua embotellada, si la compro o no. Tengo que conocer mis patologías preexistentes para determinar si asumo el riesgo de beber o no el agua de la canilla. Pero además eso inmediatamente genera una desigualdad, porque ¿cuánta gente tiene esta información? ¿Cuántas personas o vecinos pueden realmente gastar el dinero de comprarse el bidón de agua embotellada? ¿Cuántos entienden la etiqueta del agua mineral para distinguirla de aguas mineralizadas de OCE que ya vienen también con cifras elevadas de sodio? Y además pregunto, ¿cuánta gente entiende qué quiere decir los miligramos? Entonces ahí se transfiere el riesgo a la ciudadanía. El Estado no me brinda agua, pero te da la libertad a cada uno de nosotros de que si queremos comprarse el agua embotellada para zafar de este problema. Sí, eso genera una situación de duda, ¿no? De cierta sensación de inseguridad. Exacto. Y ahí viene el tercer elemento de esta situación, que es la incertidumbre. Riesgo e incertidumbre siempre van de la mano. Claro. Lo que se supone es que el Estado... ¿Asumo o no el riesgo? Y Claro. ante eso es lo que se presenta y se genera en cada uno. Ahora, nosotros tres no tenemos que ser analistas en temas de salud, expertos en temas de salud, ni químicos para determinar la calidad del agua. Para eso se supone que contamos con el Estado, en un sentido general, que nos brinda esa información. Entonces, la incertidumbre aquí estalla, y esto ha quedado en evidencia con el monitoreo que ha hecho la Intendencia de Montevideo, que revela que aún en los aumentos de sodio que ha anunciado OCE, no se cumplen en algunos sitios de la red de distribución. Entonces, tenemos una incertidumbre total sobre qué tipo de agua estamos consumiendo. ¿Eso no genera de alguna manera un quiebre en la confianza? Porque los uruguayos siempre tenemos confianza en lo que nos dicen las autoridades y en la calidad de los productos que el Estado gestiona, ¿no? Sí, es así. Por eso yo creo que esta crisis del agua potable es mucho más que una crisis del agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Está habiendo una reconfiguración de cómo el Estado asegura o no ciertos servicios públicos, cuál es su calidad, y se legitima, se naturaliza, porque no hay otra opción, de que eso pase a mano de los ciudadanos.
Ese tal vez es uno de los trasfondos más graves de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con los síntomas ante toda esta situación? Y no hablo de los síntomas de cómo se puede sentir uno bebiendo el agua potable o no, o el agua que tenemos cuando abrimos la canilla de nuestros hogares, sino a nivel de todo esto, ¿no? De la evaluación, de la confianza en las instituciones, en lo que nos dicen las autoridades, que creo que lo que decía Lore también es fundamental para lo que es la población uruguaya, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, lo que está ocurriendo con el agua potable en Montevideo no es el problema en sí mismo, sino que es un síntoma de una crisis generalizada sobre los recursos hídricos. Porque tenemos dificultades en el acceso al agua en otras ciudades del interior, separadas de Montevideo. Tenemos contaminación en todas las grandes cuencas que tiene el país, en todas. Tenemos un caos hídrico en la cuenca del Santa Lucía, con represamientos privados de distinto tipo, sobre lo cual se suma la contaminación, sobre todo difusa, por actividades agropecuarias. Entonces, nosotros estamos viendo el síntoma de una crisis generalizada con los recursos hídricos en el Uruguay. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para diseñar soluciones que no pueden ser solo sobre el síntoma, sino que tienen que atacar la enfermedad de fondo. Esta crisis en todo caso no es nueva, ¿no? Es el síntoma, como vos decías, de algo que viene de hace mucho tiempo y de decisiones que tampoco se tomaron antes o que no había perspectiva o que, bueno, se posponían por diferentes razones, ¿no? Bien, entonces siguiendo con la secuencia de la estrategia atada con alambre, tenemos un problema con la institucionalidad. Entonces, ahora, yo como ciudadano leo la prensa, escucho la radio, miro Canal 10 y ¿qué me encuentro? Que se echan la culpa entre ellos los diferentes grupos políticos partidarios. Entonces, para mirar esto con perspectiva, aquí hay responsabilidades encadenadas. Sí. Porque la crisis del agua se ha venido advirtiendo durante años. Es más, rescaté una entrevista que tuvimos con ustedes dos hace un año atrás, describiendo todos estos riesgos. Hace un año atrás. Esta sequía ya tiene 3 años. La presencia, ausencia de obras, además, se arrastra a las administraciones anteriores. Entonces hay responsabilidades encadenadas, cada uno dejó de hacer algo, se lo pasó al siguiente. Hay responsabilidades compartidas, pero hay acciones que se tienen que tomar ahora. Ahora, pienso en esta situación puntual, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de los recursos que tiene el planeta, que a veces es como, nada, un título, bueno, sí, se están agotando los recursos del planeta, no pasa nada, seguimos, igual esto va... Porque uno nunca piensa que lo va a vivir uno, Exacto. que va a ser para el futuro. Y por eso ahora me parece que el ejemplo de lo que está pasando ahora nos tiene que abrir los ojos a todos, no a las generaciones nuevas que se preocupan por el cambio climático, el medio ambiente, Greta y el resto de los adolescentes que se juntaban los viernes, sino a toda la población que ahora está padeciendo que se tiene que ir a comprar un bidón de agua, algo que para el Uruguay era impensado que no pudiéramos hacer un mate con agua de la canilla. Yo lo sigo haciendo, pero no, Bueno, no todo el mundo lo puede hacer. eso ojalá que suceda, pero lo que pasa es que después Lore me tira de las orejas que soy pesimista. Pero a partir de lo que sucedió ayer, todavía no hemos llegado a ese punto de inflexión en la clase política. Por ejemplo, las declaraciones de ayer del presidente diciendo, bueno, que no deberían, aluciendo en forma metafórica, no deberían echarle la culpa porque esto se debe a una sequía, indica que no se está comprendiendo lo que estamos lidiando. Porque, déjenme hacer una analogía para explicarle esto a los televidentes. Por ejemplo, un terremoto sí es un acto de la naturaleza que no depende del color político partidario del gobierno de turno. Pero si el gobierno municipal no controlaba la calidad de las casas y todas las casas se caen con el terremoto, y el gobierno nacional no atiende a las víctimas después del terremoto, es una dimensión política en el sentido del desempeño del Estado para proveer políticas públicas. Entonces, eso sí tiene una dimensión política. Entonces, que el gobierno siga insistiendo, como se confirmó ayer, con el proyecto Neptuno, que es tomar agua, que durante de 2 a 3 meses va a ser salobre del Río de la Plata para inyectarla en Montevideo. Sí, pero con determinada tecnología que podría desalinizarla, ¿no? No hay ningún componente de desalinización. Bueno, Es la me misma parece que las agua. autoridades han hecho referencia a eso, que se podría incorporar este tipo de tecnología para esos casos Va a puntuales. salir más caro. Claro, sí, y sí.
Pero con este antecedente seguramente... Pero ahí nos trae a la última letra para terminar la palabra. Igual dice que es la S, las soluciones, ¿no?, que se están planteando. Eso, y sobre eso quería consultar porque traía esa colación los dichos del presidente. Y ayer él mismo señaló que la represa de Casupá no hubiera sido la solución porque si no llovía no iba a haber reservas de agua dulce. ¿Compartís eso, Eduardo? Sí, es posible, pero una cosa no tiene que ver con la otra, porque... Digo, porque hoy la oposición lo plantea como una solución mágica, pero desde el gobierno se señala que no hubiera sido una solución. Déjame decirlo de otro modo, con una metáfora, una analogía para que me entiendan los que nos están viendo. Si yo tengo un problema en el tanque de agua de casa, lo primero que tengo que hacer es invertir la plata en tapar las pérdidas. Si me pierde la cisterna, la canilla, lo primero que tengo que hacer. OCE tiene 55% de pérdidas en su red. Pero en cambio el gobierno, con un tipo de matemáticas inentendible, va a invertir alrededor de 250 millones de dólares en una planta para traer agua durante algunos meses salobre con riesgo de contaminantes, de la cual va a perder la mitad. Entonces, en las soluciones, el último componente de mi atado con alambre, invertir la plata en empezar con lo más urgente es dejemos de perder agua en la red de OCE. La mitad del agua perdemos. La mitad, entonces vamos a invertir 250 millones de dólares, de los cuales la mitad se nos va a ir por los agujeros de la cañería. Bueno, eso también ha sido una autocrítica de todos, creo, ¿no? Incluso de este gobierno, que fue quien lo puso es la sobre el autocrítica, tapete. pero la autocrítica nos lleva a soluciones efectivas. Por eso digo atado con alambre. Porque se reivindica una solución en que me va a reiterar los problemas de agua salobre, que voy a perder la mitad del agua, y va a pasar esto que dijo Maggie, como el agua va a ser salobre, va a haber que hacer una nueva inversión para sacarle la sal, va a ser más caro. ¿Cuáles serían para vos las soluciones, ya que estamos en ese punto, a corto plazo, a mediano y largo? Bueno, Lo urgente que sería. A corto plazo son medidas en paralelo. Incluye esto, revisar las pérdidas mayores de OCE, atacarlas ya. Segundo, revisar pérdidas que tiene el sistema de distribución, que son, por ejemplo, edificios públicos donde pierde el tanque de agua, donde está la cisterna cayendo agua todo. O sea, una real eficiencia en el control y la gestión del agua. Dentro de los hogares podría haber una eficiencia también, y pienso, por ejemplo, el agua que se va por la ducha, Sí, pero, ¿no? Para utilizarla para, no sé, pienso también nosotros cómo colaborar. Lo pongo en un escalón más abajo, porque si yo tengo la pérdida de agua en casa, a mí OCE me la cobra. Pero no tengo nada claro qué pasa con esas reparticiones públicas que veo en algunos lugares, que vos vas al baño y está la cisterna largando agua todo el día. ¿Qué pasa con la eficiencia del uso del agua en la industria? Ahí habría que poner una mirada porque pienso en capaz que las más nuevas, si bien usan muchas cantidades, lo hacen de forma más eficiente, pero en otras, en millones de procesos que uno ni se imagina y que ahora algunos están saltando porque la salinidad aumentada en el agua afecta, ¿no? Refrigeración de maquinaria, el agua para el proceso de producción de diferentes productos. También hay que echarle el ojo. Ahí yo diría que esas son medidas de mediano plazo y que donde la prioridad está en ¿a qué procesos productivos le vamos a seguir dando agua gratis? UPM, por ejemplo. UPM, el centro de datos de Google, porque van a competir por el gran consumo que tiene con la utilización del agua potable para nosotros. Pero me queda en el tintero una medida urgente, que es que la cuenca de Santa Lucía es un caos, ¿no? Se acaba de difundir un estudio que ya estaba disponible, que hay más de 480 represamientos. Entonces, eso tiene que ser ordenado, eso se puede comenzar a hacer ya. Entonces, tengo medidas urgentes, estas medidas de mediano plazo y tengo medidas de más largo plazo. Entre las medidas, todo este paquete, a mi modo de ver cómo está la situación, ameritan que se declare una emergencia nacional, aprovechar los mecanismos normativos que eso provee para asignar recursos financieros humanos para atacar esto cuanto antes. Porque esto no va a durar 45 días, va a durar un poco más. Y sí, porque por lo menos no va a llover, ¿no? Sí, pero también cambiar la cabeza, porque si seguimos abordando una crisis atada con alambres,
dentro de unos años voy a estar de nuevo con ustedes dos aquí discutiendo esto mismo. Eduardo, muchísimas gracias. La crisis además excede las fronteras de nuestro país. En Europa están con el mismo problema de falta de agua y aquello que hace muchos años escuchábamos de que el agua iba a ser el oro y que iba a haber guerras por el agua, parece ser que por lo menos se está acercando en el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Cerramos por aquí la columna ambiental con Eduardo Gudinas. Ya son las 9 de la mañana, 35 minutos. Es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.